Bien, una vez más estoy aquí presente delante de ti, trayéndote un poco más de información, una información no tradicional, como yo te he venido diciendo ya desde hace algunos programas, una información que está totalmente en contra de la información tradicional que tú has escuchado durante toda tu vida y que promete traer cambios, porque son cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Bueno, yo te he venido trayendo unos temas bien interesantes desde el tema, hace más o menos 6 o 7 temas atrás, que hablaba de que Jesús nunca existió en su tercera parte, porque ya habían 2 temas anteriores a ese. Y lo hemos venido descubriendo poco a poco, hemos venido viendo cómo ese cuerpo no existió porque en realidad era un cuerpo invisible, era una deidad. Tú sabes que la deidad es el cuerpo del Señor y en esa deidad dice que está toda la plenitud de Dios. Hemos venido viendo también cómo su evangelio, su eterno poder es invisible y cómo entonces si un cuerpo es invisible no podía tener papá, no podía tener mamá. Por eso decía, o dice más bien allá en Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2, y al llegar al 3 dice exactamente sin padre, sin madre, sin genealogía. Y por más que tú le des vuelta de que, como me dijo uno, lo que pasa es que no se conoció información sobre su papá, sobre su mamá. Si no se conoció información, entonces ¿por qué tú andas hablando de que María era su mamá? Porque tú andas hablando entonces de que nació en Belén, que nació en un pesebre, que murió en una cruz y que derramó sangre. Eso te sucede por estar bajo la influencia de la filosofía, la hueca sutileza, por no tener alumbrado tu mente, o más bien por no ser heredero de la salvación. Y tú te vas a quedar ahí como un esclavo, a menos de que tú puedas comprender, si es que Dios lo permite, el régimen del Espíritu que se constituye en la llegada del Señor para traerte lo que ahora vamos a hablar. Vamos a hablar ahora qué trae la venida del Señor. ¿Por qué era necesaria la venida del Señor? Si tú crees que tú ya venías constituido como hijo, entonces tú no necesitabas la venida del Señor, porque tú traías la imagen y la semejanza de tu Dios. Si tú crees que tú ya venías con la mente, con los sentidos alumbrados, con la información ahí en tu espíritu, y que tú no... ¿Por qué tú necesitas la venida del Señor? Cuando Pablo dijo que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pues yo te quiero ahora traer, bajo el régimen del Espíritu, una información muy certera, una información que te demuestra cómo fuimos escogidos, para qué fuimos escogidos, cuál es el momento exacto de la herencia y para qué te sirven a ti los ángeles. Así que vamos a comenzar este tema, esta información, en Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos a ver desde el principio para qué funciona o cómo funciona la predestinación. ¿Es la predestinación una garantía de que tú heredarías algo? ¿O es la predestinación la herencia misma? Por ahí está el error. Vamos a hablar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, fíjate, Dios conoció, Dios nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen, al propósito, bajo las mismas condiciones, para que fuesen hechos, te conoce y te predestina para que fueses hecho conforme, es decir, de acuerdo a la imagen, el propósito de su Hijo. Ya te he dicho que Dios nunca tuvo un hijo. Esa fue una forma de describirlo de Pablo, porque Pablo no gozaba de la edificación que solamente trae el régimen del Espíritu. Poco a poco nosotros iremos descubriendo esa identidad correcta y iremos quitando esos nombres falsos que fueron asignados y que la filosofía trata de acomodar a un razonamiento humano.
Pero entonces dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate que predestinar significa que tu destino fue garantizado con mejor dicho, previamente garantizado tu destino. Pero tú no habías llegado al destino. Dice que tu destino fue, o mejor dicho, te predestinó para que fuésemos conformes a la imagen de su Hijo. Pero la predestinación es una garantía nada más. Es la garantía para que tú llegaras a un destino. ¿Tú sabes cuál es el destino? El destino es que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Su Hijo es Jesucristo, su espíritu, su mente, su forma de pensar. Jesucristo es la mente de Dios. Jesucristo es esa forma que tiene el Señor de pensar con respecto al fundamento que Él mismo estableció, que es a lo que se le llama el santuario hecho de mano, pero que dice que entró en el cielo mismo. Entonces fíjate, tú fuiste conocido y predestinado, tú tenías que llegar a un destino. Tu destino era ser partícipe, o más bien, como dice acá en Romanos 8:29, dice para que fueses hecho conformes a la imagen de su Hijo. Pero tú no eras conforme a la imagen de su Hijo aún. Por eso es que dice que nosotros estábamos presos bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley, esperando una fe que iba a ser revelada. Tú sabes que esa fe era la que traía tu herencia. Pero dice que estábamos confinados bajo la ley, esperando una fe que iba a ser revelada. Y luego en Gálatas 4:3 te dice que estábamos bajo los rudimentos del mundo. Fíjate que dice en el verso 1 de Gálatas 4 que mientras el heredero es niño, es heredero porque fue predestinado, hermano, pero no ha heredado aún. Recuerda que la herencia es ser a la imagen de su Hijo. Esa es la herencia de todo aquel que fue conocido y predestinado. Llegar a heredar la imagen de su Hijo. Es decir, llegar a pensar igual que piensa el Señor. O sea, no es que tú vas a tomar una imagen porque Él no tiene una forma física, porque Él no posee una forma que tu mente natural pueda concebir. Es decir, tu mente concibe formas, pero esa es la forma de humanizar la doctrina. La herencia de Dios para los que antes conoció y que predestinó para eso es precisamente que llegaran a ver y a pensar y a creer conforme lo hace el mismo Señor. Por eso, fíjate bien, por eso cuando en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, no es que tú venías siendo un hijo, hermano. Tú venías predestinado con una garantía. Lo que te está diciendo es que así como los hijos participan de carne y sangre, es de la misma forma que Él lo hizo. Porque luego te dice, y no te está hablando de una humanización, porque dice que tú participaste de carne. Tú sabes que esa participación de carne y sangre es la herencia. Por eso dice que Él también lo hizo. Aunque si tú eres muy bueno ordenando la letra, tú sabes que es al revés. Él participa de carne y sangre y los hijos también lo hacen. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú te vas a Corintios y ves el orden de la resurrección de los muertos, que está hablando de lo mismo, es decir, de la resurrección, de esa muerte por estar confinado bajo la ley o bajo los rudimentos, dice que el orden es Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo. Significa entonces que si Jesucristo es el primero y luego son las primicias, el participar de carne y sangre de Hebreos 2:14 también es en ese orden. Cristo participa de carne y sangre y efectúa una apostasía, una separación, y luego dice que al hacer eso tú también participas de lo mismo. Y tú también, al igual que Él, destruyes por medio de la muerte que Él ejecuta al entrar en el cielo mismo, no bajo las letras, sino bajo el espíritu. Dice que tú también destruyes al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Pero fíjate bien, antes de destruirlo tú participaste de carne y sangre. Es decir, que
Cuando en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también predestinó, dice para que fuesen. Eso es un futuro, hermano. Tú fuiste conocido, pasado, y fuiste predestinado, pasado, para que en el futuro tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo es el participar de carne y sangre. Fíjate que la herencia tuya era participar de carne y sangre. Tú no venías, tú no naciste, cuando tú llegaste a esa cuna, tu mente no venía participando de carne y sangre, porque si tú venías con carne y sangre ya habías participado de carne y sangre, pues ya tú traías edificación. Ya tú no necesitabas la venida de ese evangelio poderoso, de ese régimen del Espíritu, porque ya tú habías participado de carne y sangre y ya tú podías separar, discernir, igual que Jesucristo. Pero fíjate, Jesucristo participa de carne y sangre y tú también lo haces. Y es ahí cuando tú participas de la herencia de la cual fuiste o para la cual fuiste apartado, separado, escogido con esa predestinación que se te dio, que dice Romanos 8:29, dice que a los que predestinó a estos también llamó. ¿Tú sabes cómo Dios te llama? Te llama a la reunión de 2 Tesalonicenses 2, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, y nuestra reunión con Él. Si Él no viene, tú no te reúnes con Él. Si el Señor no viene, tú tampoco participas de carne y sangre, porque cuando Él viene lo hace. Y esa es la herencia, hermano. Por eso es que mientras el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Pero es un heredero porque tiene una garantía llamada predestinación en su espíritu. Y Dios interpuso juramento de que tú heredarías. ¿Pero qué heredarías tú? Tú heredarías carne y sangre. Todo el que no fue predestinado, que no fue conocido por Dios, tampoco participe de la herencia de esa carne y sangre, es decir, de ese hombre celestial, hombre terrenal, es decir, de esa letra y ese espíritu, o mejor dicho, de ese régimen de letra y de ese régimen de espíritu. Tú no eres partícipe. Y si tú no eres partícipe, dice, fíjate bien como dice Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué sucede si tú no eres partícipe. Fíjate que aún siendo participante de esa predestinación, dice que mientras el heredero, es decir, el que fue predestinado, mientras es niño, es decir, mientras no ha heredado, porque es un heredero, pero mientras él no recibe su herencia de carne y sangre, y ya te dije que carne y sangre son las mentes, porque Jesucristo también participa de eso, entonces él es un heredero, y si es un heredero, dice que está ajeno a los pactos, alejado de la ciudadanía de Israel, es decir, de la forma celestial, y dice que está sin Dios en el mundo. El mundo es el rudimento, donde tú estás confinado. Tú tienes que usar la mente, hermano. Tú no puedes estar ahí pensando en que papi me va a llevar para Armagedón y que papi ya viene y que el 666 y que el número de Dios y que su nombre es José Luis. Mira, hermano, tú estás haciendo eso bajo la filosofía. Tú estás demostrando que tú no has heredado aún. Tú estás demostrando que tú eres un niño que está bajo los rudimentos del mundo. Tú estás demostrando que tú no has entendido el evangelio. Mientras tú estés ahí, no, es que no es papi, es mami, porque en la dispensación pasada nos engañaron. En esta dispensación, mamita, y le llaman Cristo Lisbeth, ella está trayendo toda la información del Espíritu y el régimen del Espíritu, y nos tiene en el huerto del Edén. Tú estás desnudo ahí. Tú no tienes la información correcta. Tú tienes que esperar a la venida del Señor. Y la venida del Señor no es como un ser humano, es una información, un evangelio, una doctrina, un régimen que tendría la capacidad, por medio de la fe, de hacerte partícipe. Por eso dice que por gracia sois salvos. Tú sabes que la salvación es tu herencia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Significa que si el Señor no viene,
con esta información o este régimen, tú no participas de la salvación, tú no participas de carne y sangre, tú no participas de los regímenes de letra y de espíritu. Tú estás sin Dios en el mundo, tú estás alejado de la ciudadanía de Israel. Hermano, tú tienes que ponerte a pensar, tú tienes que dejar de jugar ya, tú tienes que entender. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, verso 11, por tanto, después que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, y recuerda que Pablo no pudo identificar el espíritu porque él no usó el régimen, pero dice que vosotros los gentiles, es decir, los herederos, de eso te está hablando, en cuanto a la carne, en cuanto a la forma de pensar, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero fíjate que tú habías sido predestinado, pero tú estabas sin Cristo. Y fíjate que más, estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 12, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, en la venida del régimen del Espíritu, cuando Él viene, participa de carne y sangre, Él hace la apostasía, el discernimiento, la separación, y Él te hace participar a ti también de carne y sangre. Dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Te está hablando que cuando tú eras gentil, ahí está la carne y la sangre. Dice que cuando Cristo viene, dice que tú que estabas alejado en cuanto a la carne, te hizo cercano por medio de la sangre, porque Él participa de carne y sangre. La predestinación es la garantía que todo escogido tiene para que, llegado el momento y bajo los rudimentos y confinado bajo la ley, él pueda recibir su herencia. Y ahí es que te constituye hijo. Por eso mira lo que dice Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado, tú fuiste predestinado para ser futuro, para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo no estaba presente, hermano. Por eso dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si Jesucristo no estaba presente, tú no eras un hijo, aunque eras predestinado. Por eso dice, tú eras igual que un esclavo, bajo la ley de Moisés, la ley del pecado, que no son los 613 preceptos y mandamientos, sino la ley que te hace ver el error, es ese rudimento. Por eso dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, sino en el verdadero. Dice que el santuario hecho de mano era figura del verdadero, y luego te dice que en el cielo es el espíritu. Si el espíritu es el santuario verdadero o el cielo, pues el santuario hecho de mano era la letra. Ahí entró Cristo, pero no bajo el régimen de la letra, sino del espíritu, para darte salvación, para traerte la herencia, para adoptarte como hijo, porque tú habías sido escogido y predestinado antes de la fundación del rudimento del mundo. Tú tienes que aprender a acomodar. Tú sabes que yo puedo acomodar porque yo ya fui constituido hijo. Todo el que me entiende, no a Vinicio, sino al régimen del Espíritu, es constituido hijo. Y tú dirás, ¿pero por qué tú aseguras que tú eres constituido hijo? Pues desde el momento en que yo te lo estoy explicando, desde el momento en que te hago el discernimiento. Fíjate lo que dice Romanos 1:20, para que tú veas cuándo tú eres constituido hijo. Fíjate, yo estos temas no los arreglo, simplemente tomo la Biblia y lo que va saliendo en el momento. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su evangelio y su cuerpo, dice, se hacen claramente visibles. Es decir, son invisibles porque no se perciben, pero dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir,
Cuando dice que no entró Cristo, desde el santuario hecho de manos, desde la fundación del mundo, desde el rudimento, desde la letra, desde la carne, como tú le quieras llamar. Dice que desde ahí, donde tú estás viendo pecado, se haría claramente visible. Es decir, por medio de lo que está escrito, por medio de lo que Pablo escribe como fundamento, tú podías hacer visible lo invisible. Pero fíjate bien, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, de tal manera que no lo puedes hacer visible si tú no has sido hecho aún. Y tú te preguntas, ¿hecho qué? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que si tú no has sido hecho aún conforme a la imagen de su Hijo, que es conforme al régimen del Espíritu, conforme a la imagen de su Hijo es cuando tú participas, al igual que el Hijo, de carne y sangre. Si tú no participas de carne y sangre, pero es en la venida del Señor, tú no naciste siendo un hijo, tú naciste siendo un heredero, tú naciste siendo un predestinado. Tú estás aquí bajo los rudimentos del mundo, esclavo porque eres un heredero, pero estás como un niño aún. Tú estás alejado de los pactos, ajeno a los pactos de la promesa. Tú estás sin Dios en el mundo, o sea, en el rudimento, en la letra, y estás lejos de la ciudadanía. Lo que te acerca es la herencia. Cuando tú eres hecho conforme a la imagen de su Hijo, cuando tú participas de esas mentes capaces de discernir. Es decir, que carne y sangre solamente participan los hijos. Por eso dice, así que por cuanto los hijos, nada más, participaron de carne y sangre, lo hicieron porque Él también lo hizo para destruir por medio de la muerte. Es decir, tú por medio de la carne y de la sangre identificas la iniquidad. Por eso dice que cuando el Señor viene, hay apostasía, hay separación, hay ordenamiento, se ordena la ley y dice que se manifiesta el inicuo. Es decir, se manifiesta porque tú lo identificas y lo identificas en tu mente terrenal, porque tú ya estabas en el rudimento, porque tú ya estabas en la ley, porque tú estabas como un esclavo. Cuando el Señor viene, tú eres hecho conforme a esa imagen y dice que lo que es invisible, como tú ya lo disciernes, tú lo puedes hacer visible y tú no tienes excusas, hermano. Yo espero que tú me entiendas, que no digas, Vinicio, es que fíjate que tú hablas como me dice Roberto de Nicaragua, es que tú no llegas al grano, tú das muchas vueltas. Si es que el evangelio es repetir las mismas cosas. Fíjate bien, dice que las cosas invisibles de Él eran invisibles mientras tú estás en el rudimento como un niño. Aunque seas heredero, pero tú estás como un niño, al igual que aquellos que no fueron conocidos ni predestinados, que se quedan con filosofía y hueca sutileza, que son los que han sacado todas esas historietas bíblicas. Te inventaron la historia de Sansón, te inventaron la historia de Noé, te inventaron la historia de todos esos que tú has leído en la Biblia. Pero la Biblia es un bestseller precisamente por eso, porque tiene muchas historias bonitas, pero que al final son una mentira, son producto de la filosofía. Y tú estás ahí como un niño hasta que se cumple lo que dice Romanos 8:29, que fuiste conocido y predestinado para ser hecho conforme a la imagen. Si tú no has sido hecho conforme a la imagen, es que tú no has participado aún de carne y sangre. Pero en la venida del Señor y en el tiempo establecido para ti, si tú eres un escogido y un predestinado, es decir, si tú me escuchas a mí y esto te asusta pero te gusta, es porque tú fuiste predestinado y tú en su momento vas a llegar a tener esto bien claro. Pero si tú no fuiste predestinado, para ti yo soy un loco, un enfermo que estoy usando filosofía, como me han dicho mucho, que a mí lo que me dan es lástima. No me puedo ni burlar de ellos porque, fíjate, yo tengo derecho a burlarme, porque por medio del régimen del Espíritu yo me puedo burlar, pero no lo hago. Quiero mantener el respeto y el orden. Pero si tú no has participado de carne y sangre, que es en la venida del Señor, tú sabes que carne y sangre es tu herencia. Tú sabes que la carne y la sangre es de la forma que tú serías hecho, para ser conforme a la imagen de su Hijo, que también participa.
Y dice que cuando tú participas de carne y sangre, ya eres hechura suya. Entonces las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, su evangelio y su cuerpo, que tú no puedes discernir ni ver, porque el hombre natural, el filósofo, no las percibe, pues se han de discernir. Es discernir, separar carne y sangre, hombre natural, hombre celestial, letra y espíritu, régimen de letra, régimen de espíritu. Y dice, pues dice que se harían claramente visibles su eterno poder y deidad desde el principio del mundo, es decir, desde, o mejor dicho, usando todo el rudimento, toda la ley, todo lo que Pablo escribe, pero se haría visible por medio de las cosas hechas, por medio de uno que ya heredó carne y sangre, por medio de una primicia. Recuerda que primero es Cristo en la resurrección de los muertos, luego son las primicias, y la resurrección de los muertos, hermanos, no es algo que viene después de la venida del Señor. La venida del Señor, es decir, el régimen del Espíritu, la información que yo te estoy trayendo, es la venida del Señor. Y esto lo que hace es resucitarte, porque tú ya estabas muerto bajo los rudimentos del mundo. No esperes más después de esto. No, hermano, lo que pasa es que ahí dice que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Tú ya leíste eso? ¿Tú ya leíste que dice que en la consumación de los siglos, es decir, cuando esas mentes se reconcilian, dice que el Señor aparece por el sacrificio de sí mismo? Es decir, cuando entra ahí al rudimento, cuando Él muere. Y cuando Él muere, tú no lo identificas, pero cuando Él resucita, tú lo ves por segunda vez ya sin relación con el pecado, porque llega con relación al pecado para limpiarte y quitártelo, y luego aparece. Por eso es que se hace visible su cuerpo y su deidad. Esa es la segunda venida, es en el mismo acto, hermano. Deja de jugar ya. Deja de andar pensando en pajaritos preñados, en que María la blanca paloma, si tú eres un católico. O deja de andar pensando en el niñito Dios, que a los 33 años fue asesinado, y que sus santos apóstoles se quedaron predicando el evangelio y sus milagros. Todo eso es falso. Todo eso es filosofía, hueca sutileza. O que tú estás en el jardín del Edén y que estás con tu madre, y que tu madre te ha librado de no ser una virgen insensata. Por favor, hermano, vístete decorosamente. Deja de andar en el jardín desnudo, corriendo como un niño. Tú estás en los rudimentos aún. Estés donde estés, tú estás en el rudimento. Y tú estás ajeno a la ciudadanía de Israel. Tú estás ajeno a los pactos de la promesa. Tú estás sin Dios en el mundo, en el rudimento, en la ley. Solamente el régimen del Espíritu, lo que yo te estoy hablando. Y fíjate que yo no soy ni el Señor, ni un apóstol, ni un evangelista, ni un profeta. Yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, yo soy alguien que a Dios le plació darle la información y que yo no he podido quedarme callado, porque yo no puedo. Es una carga que yo tengo el poder compartir esto, porque yo sé que estas son cosas que ojo no vio. Yo sé que esto tú nunca lo has visto ni lo has oído, y tú sabes por qué yo te lo puedo mostrar y puedo hacerte visible lo invisible, porque yo ya participé de carne y sangre. Tú puedes unirte también. Ven, hermano. Mientras el heredero es niño, heredero porque fue predestinado para un llamamiento, y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, filósofos, hasta el tiempo señalado por el Padre, es decir, hasta la venida del Señor, en la que te haría partícipe de la herencia, en la que te haría partícipe de la salvación, de la gracia, de la fe, y te da la capacidad de tener. Por eso dice, no son todos estos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados al servicio, porque cuando tú ya has heredado carne y sangre, tú usas a los ángeles cuando hablas. Yo estoy usando los ángeles, yo te estoy ministrando a través de la información que el ángel puede llevar a tu oído si tú eres una primicia que necesita ser salvo, que va a heredar carne y sangre, las dos mentes para discernir. Soy Vinicio Barrera desde El Salvador, un saludo, suscríbete a mis canales en YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu,
En Twitter, @VinicioBarrera5. En Facebook, busca la página La Gracia y el Régimen del Espíritu. Si quieres unirte a mi Facebook personal, es decir, búscame como Vinicio Barrera, ahí me vas a encontrar, ahí está mi foto, la foto que está en todos mis canales. Mándame una invitación y te puedes unir al grupo también para que te esté llegando toda la información, o suscríbete en el canal de YouTube. Un saludo y espera que vienen muchos temas. Yo tengo mucha información, y tú sabes que al que mucho se le da, mucho se le demanda, y a mí me están demandando traerte esto ahora. Si tú no me entiendes y tú te quieres burlar de esto, hazlo, porque esto no es para ti. Esto es para los herederos de la salvación, no para los filósofos, no para los que no heredarán, no para los que serán destruidos en cuanto a la información. Un saludo, chao.